Hola, soy Fer, el profe de mate. En este video quería encontrar los máximos y mínimos, intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función. Es un ejercicio típico de aplicación de derivadas. Sin más preámbulos, te invito a que me acompañes a resolverlo. En un ejercicio como este, lo que tenemos que hacer indefectiblemente es derivar la función. Así que vamos a empezar siempre hallando la derivada de la función f de x. Esta función puede ser más o menos difícil de derivar. Eso siempre va a depender de su expresión. Acá vemos que tenemos una multiplicación de dos funciones, x al cuadrado y e elevado a menos x. Así que tenemos que aplicar la regla del producto, que dice así: si tenemos dos funciones f y g multiplicándose y queremos eso derivarlo, al derivar lo que nos queda es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Recordala, ¿ok? Es la regla del producto y lo vamos a usar ahora para derivar la función f. F' de x nos va a quedar entonces la derivada de x al cuadrado, que es 2x, porque recordá que la regla de una potencia de x al ser derivada es el exponente bajarlo multiplicando y restarle 1 a ese valor. O sea que nos quedaría x elevado a la 1 y ese 1 no se escribe por la segunda sin derivar. ¿Sí? Continuamos. Ahora la primera sin derivar y la segunda derivada, que es la misma expresión. Recordá que la derivada de e es sí mismo, pero por regla de la cadena tengo que multiplicar por la derivada del exponente, que es menos x, y su derivada es menos 1. ¿Sí? Estoy aplicando reglas de derivación por tabla. Ya las vamos a repasar en otro video. Si reescribo un poco, acá me queda 2x por e a la menos x menos x al cuadrado por e a la menos x. ¿Sí? Este menos 1 no lo escribo más y cambio este signo. Pasa de ser un más a ser un menos. Ahora me doy cuenta que e a la menos x está en ambos términos y puedo sacar factor común. Me va a quedar e a la menos x como factor común por 2x menos x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y si seguimos un poco más analizando lo que nos quedó dentro del paréntesis, nos damos cuenta de que también la x es una expresión que se repite en ambos términos. Así que vamos a factorizar eso que nos quedó un paso más. X 2 menos x. Así nos queda entonces la derivada de f, que es lo que tenemos que hacer en una primera instancia. Ahora, en una segunda instancia, lo que vamos a hacer va a ser igualar la derivada que obtuvimos a 0. Vamos a igualar la derivada que obtuvimos a 0, ¿para qué? Para encontrar puntos críticos. En estos puntos puede haber máximos y mínimos, y son los valores de x que hacen que la derivada primera de f valga 0. También los puntos críticos son valores de x que no están en el dominio de la derivada. Pero en este caso, si te pones a analizar un poco la función que nos quedó en f', no tenemos ningún problema de dominio. Todos los valores reales están incluidos en el dominio. Así que los únicos puntos críticos serían los que hacen 0 a esta función. Igualamos a 0 y nos queda e a la menos x por 2 menos x. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos que recordar que esta función exponencial jamás vale 0, ¿sí? Esto lo tenemos que conocer de antemano, cómo es el comportamiento de esta función. Nunca vale 0. Así que los ceros de esta función son x igual a 0, y de acá podemos igualar a 0 2 menos x y nos queda que x igual 2 es el otro 0, son los dos puntos críticos. Entonces, déjame que borro un poco y organizo lo que escribimos. Teníamos la función f, encontramos su derivada, encontramos los ceros de la derivada y ahora tenemos que averiguar
tenemos que ver qué pasa con cada uno de estos ceros. Si son máximos o si son mínimos. Y lo que vamos a hacer, que además nos va a permitir estudiar el crecimiento y el decrecimiento, todo de forma relacionada, va a ser lo siguiente, o por lo menos a mí me gusta hacer así. A mí me gusta escribir una recta numérica y posicionar los ceros que encontré. 0 y 2, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer va a ser averiguar el signo de la derivada en cada uno de estos intervalos. Acá, entre menos infinito y el 0, vamos a averiguar qué pasa. Vamos a averiguar qué pasa entre 0 y 2. Y vamos a averiguar qué pasa entre 2 y más, entre 2 y más infinito. Vamos a averiguar qué pasa con el signo de la función derivada, ¿ok? ¿Por qué? Porque si la función derivada en un punto nos da mayor a 0, quiere decir que la función en ese punto es creciente, ¿ok? Y si evaluamos la derivada en un punto y la derivada es negativa, quiere decir que la función es decreciente, ¿ok? Y si nosotros encontramos el signo de la derivada en algún punto de acá, en algún punto de acá y en algún punto de acá, vamos a poder afirmar que el signo de la derivada no cambia en todo este intervalo, tampoco cambia en todo este intervalo y tampoco cambia en todo este intervalo. Y vamos a poder indicar si la función crece o decrece en los diferentes intervalos. Y eso nos va a permitir también poder determinar si estos son extremos o no. Ahora vamos a hacerlo. Primero voy a elegir un número en este intervalo. Podría ser el -1, ¿sí? Y voy a reemplazar por -1 la derivada primera. Fíjate que me quedaría e a la 1 por -1 por 2 más 1. ¿Estás de acuerdo? Y si yo analizo solamente los signos, acá me va a quedar siempre positivo, acá me dio negativo y el tercer factor me dio positivo. Entonces toda esta expresión es negativa porque tengo más por menos menos, menos por más, negativo me dio la derivada al ser evaluada por -1. Así que acá tenemos decrecimiento, ¿sí? Porque la derivada dio negativa. Fíjate que no me importó el valor, ¿sí? Me importó solo el signo. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero con el 1, que está en el intervalo entre 0 y 2. Entonces, si yo ahora reemplazo por 1, me queda e a la -1 por 1 por 1. ¿Estamos de acuerdo? Y todos estos son positivos, ¿sí? Acuérdate que esto siempre es positivo. Siempre la e elevado a un número me va a dar positivo. Entonces toda esta multiplicación da positiva. Entonces acá la función crece. Y solo restaría, bueno, elegir un valor en este intervalo que podría ser el 3. Vamos a poner, a ver acá, en este pedacito, f' de 3. Y me va a quedar e a la -3 por 3 por -1. ¿Estás de acuerdo? Y estamos de acuerdo que, a ver, esto es positivo y el último es claramente un número negativo. Entonces, todo esto nos va a dar negativo y acá, en este último intervalo, la función va a decrecer. O sea que decrece acá y crece acá. Voy a borrar un poco todo esto, vos anda copiándolo todo y vamos a hacer unas últimas conclusiones. Como en este valor, en este punto crítico que habíamos encontrado, la función pasa de decrecer a crecer, decimos que es ¿qué? Que es un mínimo, es un mínimo. Y en el 2, como la función crece y después decrece, decimos que es un máximo. Decimos que es un máximo. ¿Ok? Entonces, x0 es un mínimo, x igual a 2 es un máximo, y decimos que el intervalo de crecimiento es el intervalo 0, 2, mientras que el intervalo de decrecimiento es de menos infinito a 0, unión de 2 a más infinito. Y ahí terminamos con lo que nos pedía esta consigna, ¿sí? Se puede también estudiar la concavidad, se pueden estudiar máximos y mínimos con el criterio de la segunda derivada, y todo eso lo vamos a ir viendo
en otros videos, pero espero que este haya sido claro. Bueno, hasta acá el video de hoy, en el que vimos cómo estudiar una función en términos de su crecimiento y decrecimiento con la aplicación de la derivada. Si te sirvió, no dudes en dejarle un me gusta, en compartirlo y en comentarlo si tuviste alguna duda o alguna inquietud, y yo voy a intentar respondértela, porque estamos para aprender juntos. Muchas gracias y te veo en el próximo video.